El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana debatimos y analizamos los más importantes temas de la actualidad nacional a través de expertos o sus protagonistas quienes actúan como fiscales o defensores. Hoy vamos a analizar y esta semana un tema que toca la sensibilidad de muchos colombianos, la reforma al fuero militar. Así que para entrar en materia vamos a darles algunos argumentos que van a servirles para el debate de esta noche. El fuero militar es la clase de sistema de justicia a la que acceden los miembros de las Fuerzas Armadas para ser investigados, procesados o juzgados cuando son vinculados a delitos ocurridos dentro del ejercicio de su servicio. En Colombia el fuero fue reformado recientemente, generando una serie de críticas hacia el gobierno por considerarse que la impunidad reinará a partir de su reglamentación. Pero para las Fuerzas Armadas, la reforma garantiza que sus hombres sean juzgados por iguales y que aquellos hombres que actúen indebidamente fuera del servicio serán juzgados por el sistema ordinario sin prelaciones. Este será nuestro tema de esta noche y ustedes dictarán el veredicto. ¿La reforma al fuero militar favorece o promueve la impunidad? Esa es la pregunta de esta noche, la que vamos a debatir, y más adelante les voy a presentar al fiscal y al defensor de este tema. Ustedes van a ser los que emitan su veredicto a través únicamente de nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también pueden dejarnos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Vamos a entrar en materia, les voy a presentar a los protagonistas de esta noche. El fiscal es el señor Luis Guillermo Pérez, integrante del colectivo José Alvear Restrepo, abogado especializado en ciencias penales y políticas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, representante de víctimas en las masacres de La Rochela, de Mapiripán, de El Chengue, entre otras, y representante de víctimas en procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por la persecución y el escándalo de las chuzadas del DAS. Muy buenas noches, doctor Luis Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Silvia, muchas gracias por esta invitación. Y nuestro defensor esta noche es el general en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Adelantó cursos de altos estudios militares en la Escuela Superior de Guerra y de Alta Gerencia en la SAP. Exdirector de Inteligencia en el Estado Mayor del Ejército, excomandante del Batallón de Infantería Aerotransportado número 1 en Colombia, excomandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. General, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Silvia, y gracias por esta oportunidad para hacer claridad sobre este tema tan importante. Comencemos entonces, señores. Primero tiene la palabra el señor defensor, el doctor Luis Guillermo Pérez, quien va brevemente a exponernos sus alegatos iniciales. ¿Por qué usted considera que la reforma al fuero militar favorece o promueve la impunidad? Bueno, en primer lugar, Silvia y amables televidentes, quiero manifestar que esta es una de las reformas más peligrosas a la institucionalidad colombiana que se haya hecho desde la adopción de la Constitución de 1991. Es peligrosa para la democracia, es peligrosa para el Estado de Derecho, es peligrosa para la paz del país, pero incluso es peligrosa para los propios militares que por medio de esta vía consideran que pueden llegar a ampararse con la impunidad de crímenes de carácter internacional. Y a lo largo de este programa les vamos a demostrar que están equivocados y le están mandando un mensaje muy equivocado a las tropas. Por otra parte, Silvia, está claro que esta reforma es abiertamente contraria al espíritu de la Constitución, a la estructura de la Constitución de poderes y contrapoderes, de controles internos del orden constitucional, que se pretende a través de esta reforma establecer que el fuero penal militar es un derecho fundamental. Yo creo que ahí hay una profunda equivocación de parte de los que han promovido este entuerto que puede tener incluso connotaciones criminales. La Corte Constitucional ha dicho en algunas jurisprudencias que cuando se pretende la reforma de la Constitución a través de este tipo de actos legislativos, sabiendo de antemano que se quiere cambiar la estructura interna
de esos poderes y contrapoderes, se comete fraude contra la Constitución, lo que debería generar responsabilidades penales y disciplinarias para quien promueve ese tipo de enmiendas. Pero es más, Silvia, se dice claramente que esta reforma vulnera la separación básica entre los poderes necesarios para la independencia del Poder Judicial y el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Y agrega la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe, esta reforma refleja la falta de confianza y respeto entre las distintas instituciones del Estado, lo que socava el Estado de Derecho y la legitimidad propia del Estado. Yo le pregunto, Silvia, al Ejército Nacional, a los hombres y mujeres de bien que hacen parte de la fuerza pública, a esa gran tropa de soldados que no cometen crímenes internacionales, que defienden el Estado de Derecho, que defienden la Constitución, que defienden nuestra vida, nuestros bienes y nuestras libertades, si ellos van a asumir un espíritu de cuerpo con aquellos que han cometido una minoría que ha ordenado, promovido o cometido crímenes de carácter internacional para que a través de una supuesta reforma que debe beneficiar a todo el mundo, termine mezclándose en un mismo saco gente que merece todo nuestro respeto y gente que debe estar procesada por tribunales ordinarios civiles. Claro, o sea, para concretar, esto favorecería que estos operativos militares se hicieran en total libertad, casi que sin ninguna limitación, es más o menos lo que usted está diciendo. Sí, y quiero concluir con algo que conoce muy bien la opinión pública colombiana, Silvia. Estamos hablando de que este ejército, de que estas tropas cometieron en los últimos años más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales conocidas con el mal nombre de falsos positivos. Esos casos los hemos documentado ante la Corte Penal Internacional. Hay más de 2.000 militares procesados en relación con estos homicidios. Vamos a ver qué nos dice al respecto más adelante la defensa. Por ahora le voy a invitar a que escuche una pregunta que tiene para usted el general Juan Salcedo Lora, por favor. Mi pregunta, ¿por qué cuando se invitó a las ONG, entre las cuales está la que usted representa, casi todas fueron allá a que expusieran sus razones ante la Comisión Jurídica Asesora que trabajaba precisamente ese acto legislativo? Y no manifestaron reserva alguna contra la ley porque generara impunidad, y sí lo hacen ahora cuando ya fue aprobada la ley. Bueno, no es cierta la pregunta, la afirmación del general en su pregunta. Yo mismo estuve en ese debate en el Senado de la República en diciembre del año pasado y muchas otras ONGs interesadas en recordarle al legislador también sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de prevenirles de que se estaba a punto de aprobar una reforma profundamente retrógrada en la institucionalidad colombiana que estaba generando realmente un monstruo con consecuencias imprevisibles. Imagínese, Silvia, si con los controles constitucionales y el avance del derecho penal internacional se han permitido a las Fuerzas Armadas el lujo de cometer miles de falsos positivos, de asesinar gente humilde simplemente para presentar resultados operacionales, cobrar emolumentos, tomar vacaciones adicionales o ser ascendidos en las Fuerzas Armadas. Miles de personas, inclusive Silvia, como lo hemos demostrado en varios casos, exmiembros del propio Ejército Nacional, que utilizados como chivos expiatorios, una vez fueron separados del ejército, posteriormente fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Bien, vamos a escuchar a su testigo. ¿Por qué no lo presenta, por favor? Sí, les presento a Federico Andreu. Federico Andreu es uno, para honor de Colombia, es uno de los expertos internacionales de más grande experiencia y más grande conocimiento en estos temas. Sí, señor, subdirector de Litigio y Protección Jurídica de la Comisión Colombiana de Juristas, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, hizo parte del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional y fue consejero jurídico para los programas regionales de América y Asia en el año 97. Muy buenas noches, muchas gracias y bueno, pues tiene la oportunidad de interrogarlo. Por favor, le recuerdo a la defensa que puede en cualquier momento objetar ante mí y más tarde va a tener la oportunidad de contrainterrogar al testigo de la Fiscalía. Primera pregunta. En el escenario
internacional, señor Federico Andreu, ¿por qué se ha ido restringiendo o se ha ido eliminando incluso la posibilidad de que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones a los derechos humanos? Estos principios que hoy rigen desde el punto de vista del derecho internacional, la administración de justicia por tribunales militares están hoy en día, y es parte de todo un desarrollo de la jurisprudencia, están hoy cristalizados en un conjunto de principios que se llaman principios de la administración de justicia por tribunales militares, que fueron un desarrollo de 5 años de trabajo de Naciones Unidas junto con las direcciones militares del Reino Unido, Canadá, Francia, Bélgica, Rusia, Australia, Estados Unidos y otros países. Y Brasil, y el último coloquio que adoptó estos principios se hizo en la ciudad de Brasilia, bajo auspicio del Ministerio de Defensa de Brasil y el presidente del Tribunal Supremo Militar de Brasil, el magistrado Birnbach, en esa época. Y la conclusión es, primero, la justicia militar en sí misma no está prohibida por el derecho internacional, pero, uno, está condicionada a que es una jurisdicción especializada únicamente a los delitos estrictamente militares cometidos por personal militar y que no puede conocer de delitos de derecho común, en particular violaciones de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos contra civiles, porque no son delitos del orden militar, sino son delitos contra el orden público internacional. ¿Qué tiene usted que decirle frente a esa pretensión de seguridad jurídica que los militares pretenden tener a través de esta reforma? Bueno, yo creo que es legítimo que toda persona sometida a un proceso, sea militar o no militar, tenga derecho, obviamente, al debido proceso por un tribunal independiente y parcial. Pero pretender que la justicia ordinaria no es garante en este país de un debido proceso y hacer una suerte de extensión del fuero militar a través de un mecanismo de un tribunal especial de garantía compuestos incluso por militares dentro de la justicia ordinaria subvierte la idea misma de la competencia general de la justicia ordinaria y crea una situación que vuelve a épocas arcaicas. El fuero militar entendido no como un fuero de función con el objetivo de preservar la disciplina y la integridad de las fuerzas militares, sino como un privilegio personal. Nosotros hemos tenido que defender muchas veces militares en el fuero militar por atropellos y por violaciones a su debido proceso. Y uno se cuenta que hay un problema grave del debido proceso. Empezando por una cosa, el juez de la causa, en el juez de la causa concurren 2 condiciones, funcionario judicial y funcionario del Ejecutivo. Es el comandante de la unidad militar, más aún, el presidente, por ley, del máximo tribunal, el Tribunal Superior Militar, es el comandante de las fuerzas militares. ¿Cómo puede haber independencia del Poder Ejecutivo y Judicial cuando concurren en la misma persona 2 calidades distintas? Usted está hablando de la independencia, ya terminamos el tiempo del interrogatorio de la Fiscalía, pero para los televidentes aclarar antes de terminar con este segmento, y hablaba de la independencia, ¿cómo se vería afectada la independencia de si de todas maneras algunos delitos van a ser juzgados de acuerdo con la reforma por la justicia ordinaria y otros por la justicia militar? ¿Cómo se vería afectada esa independencia? Bueno, el problema fundamental es que cuando un juez de la causa, no los fiscales o los antiguos jueces de instrucción, que pueden ser civiles, y hay muchos civiles de fiscales militares y no hubo en el pasado juez de instrucción, pero cuando el juez de la causa, el juez de primera instancia y segunda instancia que decide, tiene también la función de militar, ¿cómo puede garantizarse la independencia? Porque se vuelve como una suerte de Mr. Hyde y Mr. Jekyll. Como que se están autoinvestigando y autoprocesando y auto... Por eso es que la mayoría de los países ¿sí?, han separado completamente la justicia militar. Bueno, muchos las han suprimido, esa es una gran corriente, incluso aquí en América Latina, Argentina la suprimió, la justicia penal militar, ¿sí? Muchos las han suprimido, Bélgica, por ejemplo, Francia, por ejemplo, en tiempos de paz casi todos los países europeos, varios países africanos, aquí Paraguay, por ejemplo, también la han suprimido, ¿sí? Y muchos que la conservan, ¿sí?,
lo que han hecho es que como el Reino Unido, es que la segunda instancia son jueces del ordenamiento de la justicia ordinaria. Los que resuelven la cosa. Muchas gracias por esa aclaración. Es tiempo ya para contrainterrogar. General Ruiz, por favor, le dejo al testigo. Muchas gracias. Bien. Bueno, Señor defensor, el Jaime arte Ruiz de va- desinformar y de confundir es un procedimiento habilidosamente utilizado por la extrema izquierda radical nacional e internacional. Expertas estas ONGs que actúan dentro de este ambiente. Objeto Sí, ¿cuál la es? manera como el señor defensor está comenzando su interrogatorio. Y lo objeto porque, si quiere, Silvia, con mucho gusto aceptamos otro debate en el programa Veredicto sobre el rol de las ONGs. Con mucho Y gusto, lo sobre acepto el desde rol ya, y lo sobre el acepto rol desde ya. de la izquierda, y sobre el rol de la general. democracia, y sobre el rol de la pluralidad. Si quiere, hablamos de eso en otro momento. Perfectamente. Objeción al lugar y le Cuando ruego usted a- quiera y en el ambiente y en el recinto que quiera. Bueno. Objeción al lugar, le ruego, general, un poco Perfecto, más bueno, de muy respeto bien. en el momento de Entonces referirse voy a acá plantear la a la pregunta, contraparte, también ¿no? al testigo. de otra la manera. contraparte. Está desinformado. Nosotros hemos hecho estudios muy juiciosos de fuero militar comparado en distintos países. Usted dice algunas cosas ciertas, pero trata de confundir con sus afirmaciones algo que no tiene aplicación para el caso colombiano. ¿Cuál es su pregunta? Colombia general? tiene un conflicto armado. Muchos de los países que usted mencionó no tienen conflicto armado. Haga usted la comparación con aquellos países que enfrentan un conflicto armado como el de la magnitud que estamos enfrentando con estos grupos terroristas, y ahí tendría validez sus afirmaciones. Entonces mi pregunta es, ¿usted conoce el proyecto de reforma del fuero militar que está criticando? Totalmente, y eso es esperpento. Pero, señor general, permítame usted, como alguien que muchos años fue oficial de inteligencia militar, ¿no? Y que por tanto maneja muy bien la geopolítica y la geoestrategia, me permite decirle que yo no estoy tan desinformado. Por ejemplo, Bélgica suprimió su justicia penal militar. ¿Tiene conflicto armado? ¿Me deja terminar? Pues es que Es que me deja terminar, no me por está favor. contestando lo que estoy Le preguntando. estoy contestando. Lo que pasa es que yo construyo los argumentos. Conteste Es lo que algo que pregunto, tenemos los por favor. civiles, no tenemos ni afirmativo ni positivo. Y las tropas belgas son enviadas a muchas partes en el mundo en conflictos armados internacionales e internos, ya sea bajo el mandato de Naciones Unidas de la OTAN, y participan en situaciones de conflicto armado. Y se aplica el DH. ¿Y qué tiene la justicia militar? ¿Qué tiene la justicia belga para resolver el problema? Porque cometen graves infracciones del derecho internacional humanitario. Tienen un sistema especializado de jueces y procuradores de la corona belga que son enviados en el terreno y juzgan, investigan graves violaciones al DIH. La reforma que está cursando en el Congreso de la República, ¿no?, clarifica perfectamente cuáles son las responsabilidades, cómo va a actuar esta justicia militar como organismo independiente, donde no hay ninguna relación con el mando como él quiere sustentar y comparar. O sea que está totalmente equivocado. Por eso le pregunto, ¿usted conoce el proyecto de reforma que cursa en el Congreso? Conozco el proyecto de reforma. 50 páginas. Lo conozco y lo he ¿Conoce estos estudiado. temas? Sí. Sí, pero entonces veo que no lo leyó, porque está diciendo una cosa totalmente contraria a lo que viene afirmando. Mire, señor general, Entonces, por favor, a mí me acláreme eso, gusta- a ver, por favor. a mí me Cuando gusta- sea Un eso. momento, señor general, ¿a dónde quiere llegar con esta pregunta? Ya le contestó que Yo conoce quiero el texto. demostrar, ¿no?, Sí. que lo que él ha venido diciendo es un tema para generar confusión. Lo que objetó aquí ¿En qué el radica señor la fiscal. confusión? ¿En dónde Entonces, podría ser esa confusión? obremos con respeto y obremos con claridad, porque hay un público que está escuchando y un mal mensaje, una desinformación, ¿no?, va a generar una cuestión totalmente equivocada. Silvia, pero ¿Qué es yo lo que sugeriría que pretende la dejemos izquierda radical de responder, este que país? dejemos responder Es lo al doctor usual. Andreu, porque el doctor Andreu dice, sí lo conozco. Entonces el general no ha permitido que el doctor Andreu responda Pues entonces, por favor, con respóndeme. conocimiento de ese proyecto de ley estatutaria. Gracias. que es Aquí lo que no tiene que hay decir. ninguna otra pregunta, solo si se conocía o no el texto, pero el general ha mencionado una confusión. Me gustaría que le explicara a los televidentes en dónde podría radicar la confusión que está Ok, generando bueno. el testigo de la, Voy a de la explicarlo de Fiscalía. manera muy Gracias. puntual y con mucha claridad.
Con el colectivo de abogados Alvear Restrepo guardamos posiciones totalmente opuestas. Este colectivo se ha convertido en una cadena dentro del proceso de irregularidades que hay en contra de las militares subvenciones. Va a objetar todo. Usted va a objetar todo. Objeto general de objeción al lugar. Va a objetar todo. No da lugar su intervención. Entonces, me estoy explicándole a por los favor, televidentes. orden, por favor, orden. Sí, señora. Al lugar objeción. Aquí, general, este es el tiempo que tiene la defensa para hacerle contrapreguntas al testigo de la Fiscalía. No pregunto más. Bien, muchas gracias. Se ha acabado entonces el primer segmento, que es el segmento de la Fiscalía. Ustedes ya más o menos conocen los argumentos. Pueden empezar a votar en www.veredicto.tv, también regalarnos sus opiniones en nuestra fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictonTC. Ustedes en el siguiente segmento van a escuchar a los alegatos iniciales de la defensa. Ya regresamos en Veredicto. ¿Ahora o nunca? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Sí o no? ¿Por qué tener posibilidades limitadas? En los bancos Aval sabemos que mereces tener alternativas para que elijas con tranquilidad. Por eso tenemos todas las posibilidades en créditos de libre inversión para que puedas elegir el que más te convenga. Ven a cualquiera de los bancos Aval y escoge tu crédito entre todas las posibilidades que tenemos para ti. Grupo Aval, más que un banco. Superastro, el astro que te hace millonario. 3 oportunidades de ganar con la misma apuesta. Si aciertas los 4 números más el signo, ganas 40,000 veces lo apostado. Si aciertas los últimos 3 números más el signo, ganas 800 veces lo apostado. Si aciertas los 2 últimos números más el signo, ganas 50 veces lo apostado. Sin importar el signo, a todos nos gusta el billete. Adquiérelo en cualquier punto de venta afiliado a su red. Juega en nuestros sorteos Astrosol en el día y Astroluna en la noche. Superastro, un producto afiliado a su red. ¿Es la reforma al fuero militar una reforma que promueve la impunidad? Ese es el tema que estamos discutiendo esta noche y en el primer segmento ustedes pudieron escuchar los alegatos iniciales y al testigo de la Fiscalía. Vamos a escuchar ahora al señor defensor que estuvo hace un momento preguntándole o contrapreguntándole al testigo de la Fiscalía, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. General Ruiz, usted sustenta que esta reforma al fuero militar no favorece ninguna impunidad. Por favor, coméntele a los colombianos o cuéntele a los colombianos cuáles son sus argumentos para esta Sí, su señoría, y entrego pruebas documentales, no de falsos testigos que usualmente se utilizan en muchos procesos contra los militares. Y no doy nombres propios para que no me objeten. Para ser preciso, voy a leerle acá. El proyecto de ley estatutaria radicado en el Congreso de la República establece suficientes garantías de autonomía e imparcialidad para la aplicación de la justicia penal militar y policial. 2 aspectos fundamentales. Se desliga en forma definitiva de la justicia penal militar y policial de la organización y del mando. Nada tienen que ver ni con la organización castrense ni policial, ni con el mando, tanto militar como policial. Se crea una unidad administrativa especial, ¿sabía? Bueno, totalmente independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. Segundo argumento, los funcionarios de la justicia penal militar y policial tendrán también una carrera totalmente independiente, señor fiscal y señor testigo. Todo lo concerniente al mando, administración, disciplina y control serán de responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa especial que será creada para el efecto. Sus sedes, oficinas o sitios de trabajo funcionarán fuera de los cuarteles. Este mismo proyecto crea un tribunal de garantías integrado por magistrados de la justicia penal militar y policial y de la justicia ordinaria, con el propósito, competencia que se llegue a presentar. Me encanta su actitud sonriente porque veo que me está entendiendo, o al menos me está poniendo mucha atención. Conforma igualmente una comisión técnica de coordinación que se activa por la Fiscalía General
y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual, de común acuerdo, debe constatar y verificar los hechos motivos de investigación. Tipifica también como nueva conducta punible el delito de ejecución extrajudicial. Repito, tipifica también como nueva conducta punible el delito de ejecución extrajudicial, los llamados falsos positivos, el cual bajo ninguna circunstancia será competencia de la justicia penal, militar y policial. Respecto a los falsos positivos, fuimos nosotros, militares, que los descubrimos. Los primeros hechos los investigamos. Posteriormente, eso nos hizo mucho daño, porque fueron hechos ciertos. Lo que no se descubrió fueron hechos ciertos. Lo que pasa es que después, habilidosamente, dentro de la guerra jurídica, como los terroristas estaban perdiendo en el campo de combate, entonces había que hacer algo para lograr un triunfo y lo lograron en los estrados judiciales. Esa es la guerra jurídica que hemos venido perdiendo y que el pueblo colombiano es testigo. El problema del fuero militar ahorita no es problema de los militares, es problema del país entero, porque saben que si no le damos protección jurídica a nuestros combatientes, no habrá quien defienda este país de la agresión terrorista. Entonces, todas estas organizaciones de extrema izquierda lo que le están haciendo es un gran favor a los terroristas. La gran ventaja que están obteniendo estas organizaciones es descomunal. General, usted acaba de mencionar los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. Le voy a invitar a que escuche la pregunta que tiene para usted el director de la Corporación Nuevo Arcoíris, León Valencia, que es al respecto. Hay una inquietud que tiene mucha gente en frente a la ampliación del fuero militar, y es las ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos quedarían cobijados en ese fuero. Se considera que estos delitos son parte del servicio. Los tribunales que se habiliten para juzgar a los militares, los nuevos tribunales derivados de esta ampliación del fuero, ¿tendrían competencia en el caso de los falsos positivos? La respuesta es no, ya lo dije. El proyecto que cursa en el Congreso establece con claridad. Se crea además esa figura jurídica, como se tipifica como delito, porque no existía. Es la ejecución extrajudicial. Bajo ninguna circunstancia se comprueba que es extrajudicial, será competencia ni de la justicia penal militar ni de la policial. Esa es mi respuesta. Defensor, quiero invitar a su testigo, al general en retiro también, Rodrigo Quiñones, por favor. General, para que lo interrogue. Okay. Él es vicepresidente general de ACORE, administrador de empresas de la Escuela Nacional de Cadetes, tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y maestría en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Doctor Quiñones, general Quiñones, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Es tiempo para que usted le haga las preguntas y le recuerdo pues al fiscal que puede objetar en cualquier momento y que más tarde va a poder contrainterrogarlo. Bueno, para dejarlo hablar, muchas gracias. Quiero decirle a mi testigo, ojalá que lo dejen hablar, ¿no? Y no lo objete desde el principio, pero quiero que sea muy preciso y muy claro en lo que ha afirmado. Hay una cosa muy importante que no alcancé a decir. Este proyecto también define lo que son los blancos legítimos. Define también con claridad algo que es en qué consiste el acto del servicio para que no haya duda. ¿Qué sería un blanco legítimo, general? Blancos legítimos son aquellos que en el combate se identifican plenamente como parte contraria o parte como la otra parte. Exactamente. Señor general Quiñones, precise con claridad todo lo que hemos venido afirmando acá. Bueno, se ha hablado de que la justicia penal militar no tiene independencia y uno de sus permanentes ataques y críticas de organizaciones internacionales y nacionales es sobre ese aspecto. Veo que hay una gran desinformación porque la justicia penal militar es independiente desde la ley 522 de 1999, que acabó los tribunales y las cortes marciales desde esa época. Pero en esta ley estatutaria y en esta reforma que se hace al fuero militar, que yo considero que acabaron con el fuero militar. O sea, no sé cómo están diciendo que esto va a generar impunidad si es que lo acabaron. General, ya que usted está mencionando eso, y perdón, le lo interrumpo, para los televidentes que no saben todavía o no tienen claro qué es el fuero militar. Exactamente. El fuero militar está establecido en el artículo 221 de la Constitución Política y dice, quiero aclarar aquí que la opinión pública preste mucha atención y sobre todo el señor fiscal y el testigo, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo
y aquí resalto, y en relación con el servicio, conocerán los tribunales militares y las cortes marciales de acuerdo a los códigos establecidos, de los códigos de justicia penal militar. Aquí en Colombia han venido violando la Constitución y nadie ha dicho nada, porque este artículo no se ha cumplido. Acabaron las cortes y los tribunales marciales y están haciendo que un juez sea una corte o sea un tribunal, y eso no es posible aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo siguiente, y se lo oía al señor fiscal, han generado una confusión en decir que un hecho punible es un acto del servicio. Entonces dicen, no puede ser un hecho punible un acto del servicio. La Constitución dice, y por eso lo resalté, en relación con el servicio, es que ningún hecho punible puede considerarse un acto del servicio, porque entonces seríamos permanentemente unos delincuentes. Eso, señores fiscal y señor testigo, está claramente especificado en la sentencia constitucional 358 del 97, el ponente es el magistrado Cifuentes, en donde aclara y de una vez se establece, ya que hubo una discusión para ese momento, qué era el término con ocasión del servicio, qué era acto del servicio, qué era por razón del servicio, y quedó establecido constitucionalmente en relación con el servicio. Y así está en el acto legislativo número 02 del 2012, el que se aprobó ahora y que ya es parte de la Constitución, se mantiene en eso, los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. Entonces, si por allá alguien se va y se mete a una tienda y comete un atraco, pues no tiene nada que ver con el servicio, pero es eso. Pero dicen que si en el desplazamiento hay una extralimitación, hay un error, porque en esa actividad tan peligrosa que es una actividad y un conflicto de una guerra, dolorosamente, penosamente se le dispara un fusil a un miembro y muere un hombre de la región, pues eso fue un hecho cometido dentro del servicio. ¿Y eso se juzgaría o no se juzgaría? Claro, eso hay que investigarlo, hay que juzgarlo y hay que ver, resolver si hay que condenar o si hay que absolver o si fue un error voluntario o fue algo involuntario o quién sabe cómo se ha podido presentar. Pero eso sucedió dentro del servicio. Y bajo la nueva reforma, ¿sería quién el encargado de hacer esta investigación? En la nueva reforma establece unas definiciones y unas divisiones de los delitos y hay que ver cómo se vaya a calificar ese hecho punible. De acuerdo a la calificación, en la nueva reforma hay 7 delitos que fueron extraídos del Fuero Penal Militar, que son los delitos que normalmente son en los que más nos hacen montajes, aparecen falsos testigos. Señora juez, no solo falsos testigos, y eso que no había visto yo en ninguna parte, falsos fiscales. Bueno, para aclarar a los televidentes, esos 7 delitos que se refiere el general son genocidio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. ¿Defensor tiene alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta adicional aquí para mi testigo. Bien. Es que me gustaría que le contara aquí al señor fiscal y a su testigo, y a quienes nos están escuchando y viendo, en qué consiste la guerra jurídica de que venimos siendo víctimas los militares desde el momento en que perdimos el fuero militar y nos vienen juzgando irregularmente. Objeto la pregunta, pero le digo al general una vez que con mucho gusto, cuando usted lo decida, podemos hacer un debate sobre ese tema. Pero me parece que es ¿Por qué razón? Yo no veo por qué lo objeta. No, ¿por qué? No al lugar. Me parece que es una pregunta que puede ser respondida por el testigo. ¿Cuál es la guerra jurídica? Me parece que sería bueno contarle a los televidentes si hay alguna guerra jurídica. Hay que dar claridad sobre esto y acabemos con la retórica. Muchas gracias, señor defensor. En Colombia hay un conflicto interno armado. Un conflicto interno quiere decir que hay enfrentados unos grupos aquí adentro del país. Eso, la ultraizquierda de tiempo atrás lo viene llamando y manejando como una guerra política. La guerra política es lo que aplica aquí el narcoterrorismo y las FARC, que es la combinación de todas las formas de lucha. En esa combinación de todas las formas de lucha está la principal, que es lo que más nos desmoraliza y nos deshonra, que es la parte jurídica, la guerra jurídica. La guerra jurídica, por eso nos quieren llevar que todo sea juzgado e investigado
por la justicia ordinaria, en donde, de acuerdo a todas las estadísticas y todos los estudios, hay mucha más impunidad que en la justicia penal militar. Bien, tiempo Bueno, entonces para eso interrogar al eso testigo se de la cayó defensa, señor fiscal. Como lo dijo el doctor Andreu. Pero dándole continuidad, señor Rodrigo Quiñones, a este asunto de la guerra jurídica, ya que se abrió ese espacio. Aplicar la Constitución y la ley contra un oficial de las Fuerzas Armadas, que ha mancillado su uniforme militar, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ¿es guerra jurídica? ¿Sí o no? Yo no puedo enmarcar mención, no. Si la aplicación de la Constitución y de la normatividad y de la ley es correcta y es imparcial y es justa, no solo le digo sí, sino que la apoyamos y estamos totalmente de acuerdo. No hay nada que nos haga más daño a las fuerzas militares que la actuación de un miembro que deshonre nuestra forma de actuar y nuestra forma de operar y nuestros valores y nuestros principios. O sea que la aplicación de la justicia y el reclamo de la aplicación del derecho no es guerra jurídica. El reclamo no, pero el debido reclamo. Bueno, el debido reclamo, porque reclamar... Usted defiende la justicia penal militar. Usted conoce muy bien un caso en el que hemos sido nosotros abogados casi 20 años, general. El 20 de septiembre de 1993, dos voceros de la corriente de Renovación Socialista, Carlos Manuel Prada González y Evelio Bolaños Castro, fueron conducidos en un helicóptero del gobierno al municipio de Blanquicet, en el Urabá, para que recogieran sus tropas porque se iniciaba ese proceso de paz entre el Estado y la guerrilla de la corriente de Renovación Socialista. El 22 de septiembre del año 93, estos dos voceros, que no tenían uniforme militar, que vestían de civil, que cuando vieron llegar las tropas le pidieron a los hombres que ellos estaban concentrando para evitar un combate, que se dispersaran para no afectar ese proceso de paz, y que trataron de dialogar con el ejército, fueron ejecutados extrajudicialmente, general, ejecutados extrajudicialmente. Pero ¿cuál es la pregunta concreta relacionada con ese caso, si quiere? ¿Cuál es la pregunta concreta para el general? Exactamente. Aquí es para no alargarnos mucho. General, aquí la justicia penal militar hubiese podido actuar con objetividad y no actuó. ¿Por qué? Bueno, yo le quiero contestar algo. Si lo que está diciendo es cierto, porque yo no sé si es cierto, es posible que se cometan errores en la justicia penal militar. Yo no lo niego. Es posible que se cometan errores en la justicia penal militar, como se cometen miles de errores en la justicia ordinaria. Y si no, dígame dónde está la investigación del asesinato del general Landazaba Reyes, de Gil Colorado, de Quiñones Crispiniano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pueden cometer errores, no estoy diciendo que no. Y eso, pero por un error que se cometa, no podemos empañar a todos los miembros de la justicia penal militar. Es que cuando sucede un problema en la justicia penal militar, lo estigmatizan y le hacen un bombo y una propaganda para que trate eso de afectar a la justicia penal militar, y no es cierto. Dígale a este programa, a los televidentes, ¿qué ejemplos, ya que usted dijo que la justicia penal militar es más eficaz que la justicia ordinaria, qué ejemplos concretos conoce usted de sanciones en la justicia penal militar contra militares por haber participado en violaciones de derechos humanos? ¿Qué ejemplos? No, yo le hablo de porcentajes, yo no me voy a ir a puntos específicos, yo hablo de porcentajes, es porcentajes de estadísticas, porque precisamente por un solo caso no podemos ni condenar ni absolver a toda la justicia penal militar. Si yo hablo aquí de un solo caso, entonces todos son buenos. Y si le presento un caso malo, entonces todos son malos. No puede ser así, yo le hablo de porcentajes. Señor general, usted conoce el informe del general Suárez sobre cómo se desarrollaron las ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos al interior del Ejército Nacional. Usted conoce este informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde se dice que la Fiscalía ha determinado que existe fundamento suficiente para creer que desde el 1 de noviembre de 2002, como mínimo, los siguientes actos que constituyen crímenes de lesa humanidad han sido cometidos por órganos del Estado: asesinato, en virtud del artículo 7 del Estatuto; desaparición forzada, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma;
dígale a los televidentes, dígale al pueblo colombiano, si en su juicio los falsos positivos fueron simples resultado de la guerra jurídica en contra de las Fuerzas Armadas, o es el resultado de enemigos de las Fuerzas Armadas que hay dentro del aparato judicial colombiano que están procesando a 13.000 militares. Dígalo, por favor. A ver, mire, yo ya lo había expresado aquí y repito, en esta guerra dolorosamente se cometen errores y reconozco que miembros de la fuerza pública por A, B o C razones han cometido errores. Para nosotros ha sido totalmente doloroso, penoso lo que sucedió con los falsos positivos. No fueron un número de falsos positivos, pero ya quieren decir que fueron 1 millón de falsos positivos. Esa es una. Lo otro que le quiero resaltar es lo que usted acaba de decir. Usted mencionó, ¿quién presentó el informe? El general Suárez, un militar. Un militar fue el que descubrió las fallas, los errores, las extralimitaciones y los punibles que se estaban presentando dentro de la institución. Eso nos da una claridad total de que sí hay errores, pero que nosotros mismos los queremos corregir y queremos actuar constitucional y legalmente y seguir unidos a nuestro pueblo colombiano. Se nos acabó el tiempo de este segmento. Muchas gracias a los dos. Ustedes ya escucharon a las dos partes, al defensor y al fiscal, también a sus testigos, y ya tendrán algunos elementos para empezar a votar o seguir votando en nuestra página de internet www.veredicto.tv, en los espacios reservados para el fiscal o al defensor. También nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook o en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Estamos en Veredicto, regresamos en instantes. ¿Cubierto o descapotado? ¿Nuevo o usado? ¿Mecánico o automático? ¿Por qué tener posibilidades limitadas? En los bancos Aval sabemos que mereces tener alternativas para que elijas con tranquilidad. Por eso tenemos todas las posibilidades en créditos de vehículo para que puedas elegir el que más te convenga. Ven a cualquiera de los bancos Aval y escoge tu crédito entre todas las posibilidades que tenemos para ti. Grupo Aval, más que un banco. Lo más importante es ser imparciales. Porque tenemos una comunicación directa con la opinión pública para investigar los temas que a ella le interesan. Para encontrar la verdad y convertirla en noticia. Para tener un estilo propio. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Estamos en Veredicto y la pregunta que se debate esta noche es si la reforma al fuero militar favorece o promueve la impunidad. Ustedes han estado escuchando los alegatos de los defensor y del fiscal y sus testigos, y vamos a tener un tiempo breve para escuchar los alegatos de conclusión de cada uno de los dos. Empezamos con el señor fiscal, el doctor Luis Guillermo Pérez. Por favor, brevemente, concluye sus argumentos y cuéntele a los televidentes por qué usted considera que esta reforma sí favorece la impunidad. No se debe engañar la opinión pública, pero tampoco se debe engañar al Ejército Nacional. Se debe ser supremamente claro con lo que se está proponiendo y con lo que se ha aprobado ya por el Congreso de la República. No es cierto lo que aquí se ha dicho, que pese a que la reforma constitucional del acto legislativo 02 del 2012 dice que se excluyen 7 delitos de la competencia de la justicia penal militar, como los que aquí se han mencionado, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etc. No es cierto que se excluyan de la competencia de la justicia penal militar, porque se han introducido dentro de la reforma misma y dentro de este proyecto de ley estatutarias micos grandes como un orangután, es decir, como una catedral, como un King Kong, donde se posibilita la posibilidad de que se interprete por ese tribunal de garantías que solo tendrían ustedes como privilegio constitucional, que ellos puedan quitarle la competencia a la justicia ordinaria, decir, allí no hubo un combate, o hubo un combate, y entregárselo a la justicia penal militar en caso de ejecuciones extrajudiciales, incluso como las de Soacha. Déjeme decirle, señor general, que nosotros no somos enemigos del ejército, ni del Estado, ni de la policía. Somos enemigos de los crímenes que cometen miembros de la fuerza pública
y que pretenden que se quede en la impunidad. Y somos enemigos de que ustedes pretendan un espíritu de cuerpo para los soldados de bien que tenemos en el país, que por fortuna son la mayoría, que no tienen por qué ser salpicados con la vergüenza de crímenes internacionales que ha venido cometiendo el Ejército Nacional a lo largo de los años, y en particular esa vergüenza histórica de los miles de falsos positivos. Invitamos a un debate franco y abierto sobre la necesidad de la paz en Colombia. Es preferible que se someta a una fórmula de justicia transicional, que confiesen sus crímenes, que digan cómo operaron esas estructuras criminales. El pueblo colombiano tiene derecho a la paz, y la paz pasa por la verdad, y la paz pasa por la justicia, y la paz pasa por la reparación de las víctimas. Muchas gracias. Doctor Luis Guillermo Pérez, señor fiscal, muchas gracias. Tiempo para la defensa, general Jaime Ruiz, por favor. Muchas gracias, su señoría. Alegatos de conclusión. Breve y puntualmente. Y espero ser suficientemente claro para que esto que voy a decir se entienda. Primero, quienes vinieron a atacar esta reforma constitucional y el fuero militar mostraron en forma evidente que desconocen el proyecto. Entregué la prueba a su señoría y en lo último que decía aquí el señor fiscal, artículo 43, ¿no?, desvirtúa todo lo afirmado. Desconocen el proyecto intencionada o malintencionadamente. Pienso que malintencionadamente, porque es una estrategia habitual de estas organizaciones de confundir a base de argumentos no ciertos. Segundo aspecto, que quede perfectamente claro al pueblo colombiano: el fuero militar no es ningún privilegio, es una garantía, es un derecho constitucional establecido de tiempo para que ahora se le venga a manejar o se le venga a acusar o se le venga a imputar sobre la base de falsos argumentos y de retórica habitual de la extrema izquierda radical de este país, que solo favorece a los grupos terroristas, no, de la manera como se pretende hacer. Me perdonan, a veces me exalto, porque nos preocupa la suerte de quienes se juegan la vida en defensa de este país y de sus instituciones. No podemos dejarlos desprotegidos. La opinión nacional ya es consciente de todo lo que está ocurriendo, de estos procesos en que este grupo de abogados ha participado con falsificación de pruebas y testimonios y demás cosas, ¿no?, para encarcelar injustamente a nuestros combatientes. En este momento hay más militares tras las rejas que narcoterroristas pertenecientes a estas organizaciones que defiende el señor fiscal. Muchas gracias. General Jaime Ruiz, defensor de este tema, muchas gracias. Pues las partes ya no hablarán más, ustedes ya tienen argumentos para dar su veredicto y votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán las casillas y los espacios para votar por los argumentos de la defensa o de la fiscalía, como ustedes lo consideren. Estamos en Veredicto y en minutos regresamos con su decisión. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. ¿Es la reforma al fuero militar un favorecimiento a la impunidad? Esa ha sido la pregunta que se ha estado debatiendo esta noche y ustedes ya emitieron su veredicto, que fue el siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Luis Guillermo Pérez con un 55%. La defensa General Jaime Ruiz obtuvo un 45%. Señor fiscal, doctor Luis Guillermo Pérez, los televidentes le han dado la razón a usted. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, el pueblo colombiano entiende que las violaciones de los derechos humanos tienen que ser investigadas y juzgadas como necesidad imprescindible para la convivencia pacífica, para la credibilidad de la institucionalidad y de la democracia y para hacer viable un proceso de paz en Colombia. Aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tienen que ser investigados imparcialmente, objetivamente,
Como ustedes lo han podido ver en esta discusión y apoyando esta perspectiva, no se le hace un servicio a los militares, no se le hace un servicio a Colombia, no se le hace un servicio a la comunidad internacional, permitiendo que crímenes de guerra o graves infracciones a los derechos humanos sean investigadas y juzgadas por la justicia penal militar. Muchas gracias a las partes, a sus testigos, a ustedes por participar. La próxima semana nos vemos debatiendo con ustedes otro tema de interés nacional para que nos den su veredicto. Buenas noches.